Mi reflexión de esta semana es sobre un presupuesto irresponsable, de no creer que el gobierno nacional haya sido incapaz de construir un consenso alrededor del presupuesto general de la nación con sus comisiones económicas en el Congreso de la República, de no creer que no haya hecho el mínimo esfuerzo de disminuir el presupuesto de la nación, que evidentemente está desfinanciado mínimo en 12 billones de pesos. Y digo mínimo porque el Comité Autónomo de Regla Fiscal y actores de investigación independientes calculan una desfinanciación de más de 35 billones de pesos. Triste por la democracia. Triste porque fractura la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Triste porque demuestra que el gobierno o al gobierno le cuesta trabajo entender que hay pesos y contrapesos en la democracia y que esas son nuestras instituciones, aún en estos asuntos en materia económica o de política fiscal. Diciendo eso, me parece que el gobierno nacional también comete un error en el sentido ahora de echar culpas hacia atrás y le dice al gobierno anterior que la culpa del presupuesto de la nación es porque en el 2025 se van a tener que asumir unos costos de subsidios en materia de combustibles. Resulta que los colombianos tienen que saber que los subsidios del 2025 son por el diferencial de precios que no se ha cerrado en ACPM. ¿Pero por qué no se ha cerrado? Porque el propio gobierno actual en 2022 se comprometió públicamente a través de redes sociales, en las plataformas de campaña, incluso también en los anuncios de campaña, a no subir los precios de la CPM por decisión política. Nadie entiende entonces que ahora la responsabilidad de una decisión política del actual gobierno sea del gobierno anterior. Allí no funciona el espejo retrovisor. Y es muy importante también señalar que lo que sigue a continuación es que el Congreso de la República sea responsable. Lo fue al no aprobar el monto de presupuesto, pero no lo sería si sigue el trámite de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Primero, porque no sería coherente que se continúe una aprobación de una reforma tributaria para un presupuesto que claramente el Congreso consideró que no era responsable porque está desfinanciado. Pero en segundo lugar, porque esa reforma tributaria es muy mala. Es una reforma tributaria que primero flexibiliza la regla fiscal y se inventa que ahora puede haber derroche en los gastos de proyectos verdes, como si estos no debiesen considerarse ni para la deuda pública ni para el déficit fiscal. Nadie entenderá eso, ni inversionistas ni calificadoras de riesgo. Y el problema va a ser que esto va a generar aumento en la tasa de cambio, más prima de riesgo país, más costo de financiamiento público y privado. Pero en segundo lugar, con el dulce envenenado de disminuir la tasa corporativa, lo que hace la reforma tributaria, que en este momento sigue en discusión en el Congreso, es que le eleva los costos a las empresas. Le eleva los costos, como por ejemplo con el impuesto al carbono, con un aumento en el impuesto de tarifa o la tributación mínima, con el aumento en los impuestos de ganancias ocasionales, entre otros temas. Pero además le eleva el costo al inversionista al aumentar el impuesto al patrimonio para las personas naturales, que son los socios de las empresas. Así las cosas, y en adición a lo anterior, al eliminar el régimen simple, pues también afecta al micro, al pequeño empresario. Todo esto me lleva a pensar que es muy importante que el gobierno sea consciente de la responsabilidad que sigue a continuación. Decretar ese presupuesto desfinanciado es arriesgado por lo que acabo de señalar, pero aún es más arriesgado por lo que señala la Constitución Política en el artículo 346, en donde dice que la presentación, la aprobación y la discusión de los presupuestos de la nación deben tener correspondencia con la sostenibilidad fiscal. Y claramente, un decreto de un presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos o más no responde a la sostenibilidad fiscal. El riesgo es que la Corte Constitucional declare inexequible ese decreto, con lo que eso acarrearía en confianza en un momento en donde necesitamos más certidumbre para la reactivación económica.